¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video voy a hablar de 5 cosas que yo considero que debe conocer un programador nivel senior en backend. Sobre todo para si tú no las manejas estas 5 cosas, pues consideres aprender esos conceptos. Y más que nada el video es para eso. Pero como en este video vamos a hablar de backend, vamos a hablar de nivel senior, pues te gustaría trabajar de forma remota. La plataforma Arc es un sitio donde en lugar de que busques trabajo tú, las empresas directamente te contactarán a ti. Recibirás ofertas directamente sin reclutadores de por medio en menos de 14 días. Te registras, capturas tus habilidades, que igual estas pueden ser calificadas con una entrevista en inglés y una técnica, donde se te evaluará y certificará como alguien que cumple estas mismas. Aparte, Arc te ofrece apoyo para ayudarte a destacar gracias a revisiones de perfil, preparaciones de entrevistas y también consejos para ayudarte a negociar tu salario. Ya saben, el negociar salario es súper importante. Y sin olvidar que todo esto es para que tengas ofertas de trabajos remotos. Y si usted desea registrarse en Arc para buscar trabajos remotos, pues puede hacerlo en el enlace que está en el comentario fijado en este video. Un programador nivel senior backend yo considero que debe saber manejar base de datos. Y cuando hablamos de base de datos no solamente son base de datos relacionales, pero también tiene la capacidad de decidir cuándo utilizar qué tipo de base de datos. Por ejemplo, si necesitamos integridad de la información, una base de datos en relacional nos puede ir bien. Si necesitamos capturar un crecimiento masivo de información, puede ir una NoSQL, cuando esta información no necesita integridad. Pero también, ¿qué tal si nuestro sistema tiene que ser tolerante a fallas? Es decir, tenemos procesos que están a medias, estos procesos pueden caerse porque el servidor puede caer. ¿Por qué pasa? ¿Cómo vamos a restablecer esto? Ahí podríamos tener una opción con una base de datos tipo caché como Redis, la cual esté ahí en memoria y esté a la alta disponibilidad para cuando algo falle, se pueda restablecer todo lo que tengamos en memoria para poder solventar este tipo de cosas que van a pasar bastante. Un programador backend tiene que conocer también Store Procedures, sobre todo el buen manejo de un ORM, ya que el utilizar un ORM no solamente es hacer consultas, sino también hay que manejar memoria. Es decir, a veces tu consulta va a conllevar mucha información. ¿Cómo vas a manejar esta información en tu server? Sobre todo cuando tu sitio va a ser accedido por miles de usuarios. La memoria se va a multiplicar por cada usuario en los procesos donde estés haciendo una gran carga. Entonces hay que pensar también en eso, cómo lo vas a manejar. El ORM por sí mismo es una herramienta, pero cómo vas a utilizarla esta es donde un backend dev senior va a tener una expertise que se va a notar cuando esté manejando grandes cargas de información. También en las búsquedas dinámicas, cuando estemos haciendo una búsqueda dinámica con el ORM, también es cuando he visto que hay muchos errores porque los programadores a veces hacen la búsqueda directamente en la memoria en lugar de hacer una expresión y después ir a la consulta a la base de datos. Es importante entender cómo el ORM funciona. Y sobre todo saber qué tanto se puede hacer con las bases de datos, sobre todo relacionales. Saber que existen funciones, saber que existen store procedures, saber que existen triggers, saber que existen todo ese tipo de herramientas y saber cuándo es el pro y contra. Recordar que en este ámbito siempre una cosa va a tener una ventaja y va a tener desventajas. Entonces tú como programador nivel senior tienes que conocerlas en respecto a las herramientas que vas a utilizar en cuanto a la información que estás guardando. Tareas en segundo plano. ¿Y esto qué significa? Nosotros a veces pensamos cuando estamos iniciando en el backend, pensamos que todo va a ser un usuario, un desarrollador frontend que va a solicitarnos un endpoint y regresarle data. No, pero hay tareas en segundo plano. ¿Qué significa esto? A veces hay situaciones donde nuestro software va a tener un gran alto consumo ya sea de RAM, un alto consumo de CPU. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este alto consumo puede conllevar a que el sistema colapse. Nosotros podemos encadenar tareas en segundo plano, por ejemplo un queue, una cola, un queue en Laravel, un queue en Node.js, en ASP.NET se llaman Hosted Service, o hay una biblioteca muy famosa llamada Gemfire que tiene su versión de paga y su versión gratuita. ¿Qué conlleva hacer esto? Prácticamente encolar procesos para que se vayan ejecutando en sentido síncrono, se puede decir, ya que tenemos esa cola, destapa un proceso, destapa el que sigue o despacha. Y de esta manera nosotros, en lugar de colapsar con 50
solicitudes a la vez, vamos encolando estos procesos que tienen una gran carga. Es una técnica muy utilizada y esto se puede hacer en segundo plano. Otras de las tareas en segundo plano que se pueden hacer son tareas programadas. Aquí, sobre todo con bibliotecas que son, por ejemplo, queues en Laravel y en Node.js, lo que necesitamos es una base de datos en la cual esté solventándose la información temporalmente. Por ejemplo, se utiliza mucho Redis, que he hablado en el punto anterior. Esta información se guarda en memoria RAM, y entonces podemos ir directamente y rápidamente a esos procesos cuando lo necesitemos. En el caso de .NET utilizamos quizá Homefire, que estos necesitan una base de datos, puede ser SQL Server, en la cual va a estar guardando información. En Laravel también puedes utilizar MySQL, puedes utilizar una base de datos también relacional para guardar en una tabla llamada jobs estas tareas que se van a ir ejecutando a la mejor a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Esas tareas para qué son? Imagina que tienes que limpiar una carpeta donde estás guardando archivos temporales. Entonces estas tareas las puedes hacer en la madrugada. O que vas a importar una base de datos de otro sistema y lo vas a hacer quizá en la madrugada. Pero tú no vas a ponerte ahí a darle un clic, sino que esto lo vas a programar. Las tareas en segundo plano sirven tanto para tareas programadas como para hacer queues, los cuales se van a ir ejecutando en segundo plano y según vayan despachando van a ir a guardarle la información si tienen que guardarla, a responderle al frontend si tienen que responderle, a enviar un correo si tienen que mandarlo. Las tareas en segundo plano es algo que un programador senior, backend, debes conocer, sí por sí. Ojito, ojito, que aquí en el canal tengo varios videos de Hoster Services, así que te los voy a dejar por aquí arriba, van a salir ahí como sugerencia. El uso de solicitudes en tiempo real. ¿Qué significa esto? A veces tenemos una aplicación de un aeropuerto, es importante estar en tiempo real notificándonos dónde va el avión, porque sería catastrófico que no sepamos dónde está el avión en el tiempo real o lo más próximo a que sea tiempo real. Porque si esta información nos tarda minutos en llegar, imagina, pueden chocar los aviones. Todo el tipo de aplicaciones de monitor que sean en tiempo real pueden ser las elecciones para ver los votos cómo van, puede ser un monitor donde tengas que ver el tráfico aéreo, puede ser un chat, puede ser videojuegos cuando estás jugando en línea. Necesitamos ese tipo de solicitudes en tiempo real. Para .NET tenemos SignalR. Para muchas otras aplicaciones tenemos ahí Firebase, por ejemplo. Firebase, tenemos Socket.io en Node.js, tenemos Pusher, tenemos muchísimas opciones. Pero tú tienes que conocer que existe algo para este tipo de problemáticas, ya que es importante en ciertas situaciones estar conectados ya sea por sockets, estar conectados ya sea por una biblioteca que te haga este trabajo y tener que notificar a quien tengas que notificarle en el cambio en tiempo real. Esto es muy, siempre cuando platico sobre esto, les doy el ejemplo del Facebook, que está abierta tu página y alguien te escribe o alguien te pone en tu muro que bla 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 y te llega una notificación automáticamente sin que tú hagas nada. Eso se maneja por medio de una solicitud en tiempo real. Quizás está un socket detrás que está activo y te está informando a ti, a tu frontend. Automáticamente tu frontend está escuchando y se le activa un evento cuando el backend le manda la señal a ese evento. Tú puedes combinar aplicaciones de tiempo real también con aplicaciones en segundo plano. Eso es muy utilizado, ya que las aplicaciones en segundo plano que hablé en el punto anterior están trabajando en segundo plano y a veces te van a notificar a ti sin que hagas nada en tu página web, te van a notificar, pum, que pasó algo y es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando te llega un mensaje de chat, cuando te llega a lo mejor un pago, cosas importantes que tengan que estar al día en tiempo real. Las aplicaciones en tiempo real es algo que un backend dev senior debe conocer, debe saber qué utilizar dependiendo tu tecnología. Obviamente cada tecnología tiene sus herramientas y es importante que si no lo sabías, pues ya te vayas poniendo las pilas. Aquí también tenemos videos de eso. Así que buscarle H de León Real Time y te van a salir muchos videos. No es cierto, como 5. Patrones de diseño. Y esto lo repito mucho porque a veces las personas creen que los patrones de diseño son complejos. El tema de los patrones de diseño no es que sean complejos, sino que son bastantes. Hay situaciones en donde te va a ir a lo mejor 2 o 3 patrones de diseño bien. Muchos se parecen y a veces las personas les tienen miedo. Pero ya a un nivel senior es importante que conozcas patrones de diseño, por lo menos los más importantes en el backend. En el backend vamos a tener, por ejemplo, mediador, vamos a tener observable en aplicaciones de tiempo real, vamos a tener todos los creacionales factory, vamos a tener builder, vamos a tener singleton. Sobre todo singleton es muy utilizado en conjunto con inyección de dependencia, ya que a veces necesitamos que esté una entidad global en todo nuestro sistema e inyectada la vas a poder acceder a todos los controladores, se va a compartir en todas las instancias que estén en el backend. Entonces es importante que te adentres a patrones de diseño. ¿Cómo puedes empezar? ¿Por cuáles yo te recomendaría que comiences? Comienza por Singleton. A pesar de que para muchos es un antipatrón, para otros es que es necesario. No voy a entrar a ese debate.
yo te recomiendo que entres ahí para que te des una idea de qué es un patrón de diseño. Enseguida yo te recomendaría que te vayas por otros fáciles. Por ejemplo, el patrón de estrategia, strategy, que es muy fácil. El patrón de diseño state, que son de comportamiento. Y sobre todo esto, tienes que saber diferenciar. Hay patrones de creación, de creacionales, estructurales y de comportamiento. Creacionales tenemos singleton, por ejemplo. En estructuras tenemos facade, tenemos repository, tenemos decorator. En comportamiento tenemos state, tenemos strategy, tenemos observable, tenemos mediador, tenemos bastantes. Entonces, el objetivo es en sí entender que el patrón de diseño tampoco se tiene que forzar, se tiene que entender, se tiene que analizar en qué situaciones te puede ir bien. Yo tengo cursos de patrones de diseño, están por ahí en la descripción de este video, por si quiere adentrarse. Ahí explico en un curso en ASP cómo te puedes dar en ejemplos reales y utilizar qué patrón y por qué, ventajas y desventajas. Pero ya sea en mis cursos, ya sea en documentación o en documentación en internet, ya es importante que te adentres a patrones de diseño para un nivel senior. Eso es obligado, casi preguntas de entrevista técnica, casi seguro te van a preguntar sobre patrones de diseño y sobre cuál utilizarías en ciertas circunstancias. Y el último punto que creo es importante, tanto para nivel senior como nivel junior, yo creo que esto ya es algo que debe ser obligado para todos los niveles, aunque todavía sigo viendo muchos programadores en nivel senior que no lo hacen, pruebas unitarias y cobertura de código. Porque es importante. Al principio nos va a dar mucha pereza hacer más código. Pero a la larga, cuando estás haciendo un sistema que va a escalar, va a cambiar, va a tener mantenimiento, vas a agradecer haber hecho estas pruebas de código. Y no te digo que todo lo hagas con una metodología TDD, por ejemplo, sino el hecho es de que hacer las pruebas unitarias sobre tu código o sobre las cosas importantes que tú sabes que están, que si mueves algo de eso y subes a producción puede alterar otras cosas, ahí debería ir pruebas de unitarias. Las pruebas unitarias es una práctica que tenemos que ser disciplinados para tenerlas porque te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza a futuro. Es por eso que a veces nos da mucha pereza comenzar nuestros sistemas y ponerle pruebas unitarias porque decimos es que esto todavía es controlable por mí, es controlable porque recuerdo cómo funciona todo. Pero llegas años después, porque si puede pasar años después que llegues al software a modificarlo, va a ser diablos. He movido esto, pero no sabía que esto tiene que alterar también todo esto de acá. Y resulta que tu sistema colapsa y tienes que andar buscando líneas por líneas donde colapsó, por qué colapsó. Y la prueba unitaria pues ya te va diciendo porque colapsa, donde colapsa y a partir y todo lo que solventa el cambio que has hecho. Más rápido identificas dónde tienes que ir directamente a corregirlo. Entonces las pruebas unitarias prácticamente es algo que tienes que saber como desarrollador. Generalmente, seas backend, seas frontend, generalmente es algo que tienes que saber, tienes que utilizar. Y también es importante ya que en las entrevistas de trabajo es casi seguro que te vayan a poner a hacer pruebas unitarias sobre un código, sobre todo para nivel senior, sobre un código para que puedas solventar los distintos escenarios donde tú tienes que hacer el cambio. Recordemos que el software no solamente vamos a llegar a hacer software de cero, software nuevo, sino que vamos a trabajar con software que ya es legado, con legacy, le movieron ya a muchos programadores. Y si esto tiene pruebas unitarias, vas a agradecer bastante a esos programadores. Créemelo. Y pues nada, si te gustó el video y quieres que haga más videos de este tipo que donde estoy charlando y hablando de backend, decirme en la caja de comentarios. Recordar que si quieres buscar trabajos en modo remoto, ahí está el enlace del sitio Arc, con el cual vas a poder encontrar trabajos como desarrollador senior remotamente desde tu casita, trabajar a gusto, recibir dinero, tomar tu cafecito y pues ahí está el enlace. Mi nombre es Héctor de León, te agradezco que hayas llegado hasta este punto en el video. Adiós.